Bien, ahora que ya tenemos nuestro modelo de base de datos y ya tenemos configurado o instalado nuestro Entity Framework o el Entity Framework Core, lo que vamos a hacer es agregar una nueva carpeta a nivel de API producto. Vamos a agregar una nueva carpeta y le vamos a llamar Data. Dentro de Data vamos a agregar una nueva clase y esta clase la vamos a llamar Data Context. Data Context, que va a ser nuestro contexto de base de datos. Vamos a eliminar estos using que están por aquí arriba y le vamos a decir que va a heredar de DB Context. Si no les reconoce el DB Context, tienen que agregar aquí arriba el using y pueden copiar de aquí para que sea más fácil y no se equivoquen o pues escriban una letra que no va. Pueden copiar esto y ponerlo aquí arriba. Entonces tendríamos nuestro Entity Framework. ¿Listo? Y ahora sí ya nos debe de reconocer el DB-Context. Listo. Una vez que tenemos el DB-Context y que veo que aquí no me lo está reconociendo, no sé por qué razón, lo que podemos hacer es poner code, punto, y lo que va a hacer es abrir el proyecto de API producto en una nueva instancia de Visual Studio Code, y le vamos a dar unos segundos y lo que nos va a sugerir es que agreguemos una carpeta de configuración que se llama VS Code, con lo cual nos va a configurar lo necesario para que nos reconozca el IntelliSense. Miren, aquí está y nos dice que requiere una set building and build and debug. Entonces, para API producto y les decimos que sí, que agregue eso. Le vamos a decir que sí. Y lo que va a hacer es crear esta carpetita con las configuraciones. En dado caso de que no les aparezca la pantalla para eso, ustedes pueden abrir la paleta de comandos. Recuerden que la abrimos en el menú View y abrir paleta de comandos. Y le van a poner Generate Asset for Building and Debug. Le dan clic y lo que les va a aparecer, bueno, aquí dice que ya existe, perdón, si lo quiero reemplazar, en este caso le voy a decir que sí. Pero si no existiera, les va a agregar esta carpetita con las configuraciones para compilar y construir o hacer debug de nuestra aplicación web API. Listo. Una vez que tenemos eso, pues ya nos reconoce aquí esta parte, ¿no? Bueno, aquí estoy todavía en el general, pero si se fijan, aquí yo ya estoy y ahora sí ya me reconoce lo que es Entity Framework y Entity Framework Core. En dado caso de que no tuviera esto no me lo va a reconocer y ahora sí el IntelliSense ya me está ayudando. Entonces, como me está ayudando, yo le voy a dar aquí clic y me dice que puedo agregar esto o, a ver, denme aquí, eso. Ahora sí me dice que puedo agregar el using, o más bien que la corrección es agregar using Microsoft Entity Framework Core, que ya lo tenía aquí agregado, ¿no? Entonces, le vamos a quitar el comentario y ahora sí me lo reconoce. Ahora, esta clase DBContext, ¿qué es lo que va a hacer? Pues es una representación de nuestra base de datos, pero como estamos trabajando con code fields, entonces lo que nosotros necesitamos es crear cómo se va a llamar nuestras entidades o nuestras tablas en la base de datos. Para eso vamos a agregar un constructor, le voy a poner setor y le voy a dar doble tabulador para que me cree este constructor. Y aquí lo que vamos a poner es data, perdón, db context option. Y entre corchetes le vamos a decir que va a trabajar con data context y le vamos a decir que mi variable se llame option, ¿no? Y lo único que vamos a hacer en este constructor es que a la base, al base, le vamos a pasar esas opciones. ¿Listo? Y eso es todo. Prácticamente este ya es nuestro constructor en esta clase. Ahora, además nosotros necesitamos especificarle qué objetos va a tener de esa base de datos o qué objetos va a mandar a esa base de datos. Entonces, como nosotros queremos mandar este producto o este modelo, lo queremos pasar a la base de datos, nosotros tenemos que especificarle eso en el DB context. Para eso vamos a utilizar este prop y le vamos a dar doble tabulador también. Y lo que nos va a crear ya es esta propiedad. Ahora vamos a decirle que va a ser un dbset, vean,
y le vamos a pasar entre mayor menor que, le vamos a pasar el producto. Producto. Por aquí tengo una vuelta de ortografía, producto. Entonces le vamos a decir que va a utilizar el modelo producto, le vamos a dar clic aquí donde está en rojo y le vamos a decir que nos agregue el using para los models. Y aquí le vamos a decir cómo queremos que se llame nuestra tabla. En mi caso le voy a poner producto. O en este caso le vamos a poner productos. Le pueden llamar como ustedes quieran, pero con ese nombre se va a crear su tabla en la base de datos. Entonces tengamos cuidado. Normalmente lo que debemos de hacer es que si nuestra entidad es producto, debemos de hacer el nombre de la tabla en plural, productos. Si es usuario, entonces serían usuarios. Y así, similar, los tenemos que pluralizar. Tenemos que tener cuidado, es parte de las buenas prácticas, entonces, pues sigamos esa recomendación, ¿no? Y con eso, entonces, ya le estamos especificando nuestro DB Context, estamos diciendo que las opciones del DB Context las va a pasar a la clase base, que en este caso sería el DB Context, y va a tener un dataset o un DB-set de productos que va a tener el modelo producto, que lo tenemos definido acá. Dado caso de que nosotros agreguemos algo nuevo, tenemos que agregar ese campo nuevo también a la base de datos. Entonces, eso lo vamos a ver en las migraciones. De momento, quedémonos con que ya tenemos el modelo, tenemos el DB Context, estamos indicando que va a crear una tabla productos que va a ser o que va a guardar objetos o los datos del modelo producto. Y con eso estamos completos por ahora. Nos vemos en la siguiente clase. Bien, ahora vamos a agregar nuestra cadena de conexión. Como les comenté, vamos a estar trabajando con SQLite. Entonces, para trabajar con SQLite, nosotros vamos a agregar nuestra cadena de conexión aquí en el archivo de app settings, ya sea en el develop o en el settings. Vamos a agregarlo aquí en app settings y lo que vamos a poner es una coma y lo que vamos a agregar aquí es un string connection en este formato y aquí le vamos a poner default, entre comillas, default connection, dos puntos, y simplemente lo que vamos a poner es data source igual y le vamos a poner el nombre, como es una base de datos SQLite, simplemente le vamos a poner el nombre de nuestra base de datos. Le vamos a poner productos.db. Listo, y con eso tenemos nuestra cadena de conexión. Ya que tenemos la cadena de conexión, como ya tenemos la conexión a nuestra base de datos SQLite, ahora vamos a nuestra clase program y lo que tenemos que agregar es nuestro servicio o la inyección de ese DB context o configuración del DB context. Para eso vamos a utilizar inyección de inyección o configuración de DB context. Listo. Para esto vamos a utilizar builder.service.add dbcontext. Vemos acá. Y vamos a agregarlo. O vamos a agregar ese dbcontext como SQLite. Entonces vamos a ver. Vamos a agregar data context, que es nuestro contexto. Ok, no me lo está agarrando. Tenemos que poner data context. Oh, ahí está. Y le vamos a agregar nuestro paquete nugget para que nos reconozca el data context. Listo. Luego le tenemos que dar las opciones. O sí, le tenemos que dar nuestras opciones y vamos a agregar lo siguiente.
Vamos a agregar aquí las opciones. Entonces lo que le vamos a decir es que va a agregar un DBContext donde va a agarrar la clase creada de DBContext y aquí le vamos a pasar unas opciones. Entonces options, lo que vamos a hacer es, ok, aquí no es más, es el igual. Ok, ahí lo tenemos. Vamos agregar esas opciones. Entonces le decimos options, punto, y ahora le tenemos que indicar qué es lo que vamos a usar. Si estuviéramos usando SQL Server, entonces tenemos que decirle use SQL Server. Estamos utilizando memoria, pues le ponemos memory caché, pero como estamos utilizando SQLite, entonces le tenemos que poner use SQLite. No nos reconoce SQLite y aquí es punto y coma, no dos puntos. No nos reconoce SQLite porque necesitamos agregar Entity Framework Core. Listo, una vez que lo agregamos nos reconoce la palabra SQLite y lo que tenemos que pasar aquí es la cadena de conexión. Entonces, nosotros bien podríamos pasar esta cadena de conexión, pero lo ideal es tenerlo en un archivo de configuración, por eso es que lo estoy poniendo aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es obtener esa configuración. Y lo que podemos hacer es utilizar el builder, punto, y ahora le vamos a decir que va a obtener las configuraciones. Entonces le vamos a decir get configuration, perdón, configuration primero, para decirle que va a ir a las configuraciones, va a obtener la configuración la configuración, perdón, de nuestra cadena de conexión. Entonces vamos a decir get connection string, ¿vale? Entonces vamos a decir get connection string y le vamos a pasar el nombre, entre comillas, de nuestra configuración, que en este caso es default connection. ¿Listo? Y una vez que tenemos eso, pues ya lo tenemos, digamos que configurado. Vamos a ponerle aquí punto y coma. Y con eso ya tenemos configurado nuestra. A ver, aquí algo está pasando. Ah, sí. No necesitamos punto y coma aquí. Ahora estoy poniendo mal ese punto y coma. Y listo. Aquí ya tenemos nuestro punto y coma que cierra todo esto. Y ahí ya tenemos nuestra configuración de nuestra cadena de conexión y nuestro DB-Context. Con esto, el proveedor de inyección de dependencias nos va a hacer la inyección de este DB-Context a donde quiera que lo necesitemos o lo queramos utilizar. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos trabajando con el controller o más adelante cuando estemos trabajando con el patrón repositorio. Bien, nos vemos en la siguiente clase.